Hola a todos, muchas gracias por conectarse a este ABC de Doppler vascular dictado por Tecnoimagen. Gracias al doctor Gabriel Perea. Antes de comenzar con la clase de hoy, que es enfermedad en arteria carótida, vamos a hacer un muy pequeño resumen de la clase pasada en cuanto a parámetros técnicos, para que así sepamos cómo tener el equipo seteado antes de comenzar el estudio. Es muy breve, solo con los 4 o 5 tips de cada modo. Hola, Gabriel. Hola, muy buenos días, Raquel. Muchas gracias por esta introducción. Ya te dejamos lugar para que inicie. Agradecer, como siempre, a Tecnoimagen por la constante ocupación en la educación de médicos, técnicos y todo el personal asociado a salud, y especialmente a todo el grupo o el equipo que está detrás de este evento. Así que muchas gracias, Raquel. Cuando quieras, iniciamos. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que vimos son 5 trucos de 2D para optimizar la calidad de imagen. Los básicos que tenemos que cambiar en todos los estudios. El primero es el TGC. Yo aquí le saqué algunas imágenes del TGC. Si lo ponemos completamente a la izquierda, la imagen va a parecer muy oscura. Completamente a la derecha, demasiado clara y saturada. Si lo colocamos en cualquier lugar, la imagen se va a ver desbalanceada en cuanto a brillo. Lo ideal, como dijimos la clase pasada, para ubicar el TGC en Doppler vascular es ubicarlo en forma de C, donde las paredes se vean más claras y el centro del vaso más oscuro. Todo esto ya lo vimos, así que voy rápido, es solo repaso. La ganancia general es la amplificación de los ecos de toda la pantalla. Si ponemos demasiado clara la ganancia, la imagen se va a saturar y vamos a perder calidad, definición, y vamos a perdernos en cuanto a los bordes de las estructuras. Si la ponemos demasiado oscura, también podemos, en el caso del Doppler, comernos una placa lipídica, en caso vascular. Entonces, lo ideal es colocarlo balanceado. Todos los parámetros de modificación o que el equipo nos permita modificar tienen que adaptarse a lo que estoy visualizando. Entonces, nada ni demasiado elevado ni demasiado disminuido. Siempre teniendo en cuenta lo que estoy visualizando y siempre dentro de los rangos medios. Lo mismo con la profundidad. Si yo le pongo demasiada profundidad, no voy a poder ver estructuras pequeñas con nitidez dentro del vaso que quiero visualizar. Si lo pongo demasiado cerca, no voy a poder ver la periferia, entonces siempre centrado. Y teniendo en cuenta que tengo que ver el vaso en el centro de la pantalla, con claridad, con buen tamaño, porque la profundidad no voy a perder calidad, no es lo mismo que yo si le hago zoom, pierdo calidad. Entonces, lo pongo con buen tamaño, pero también tengo que ver algo de la periferia. En cuanto a la frecuencia, cuanto más alta, más calidad voy a tener, más resolución voy a tener. Acá tengo una frecuencia de 8 MHz, acá, y acá tengo de 10. Entonces ven cómo se define mejor. No quiere decir que la frecuencia que tengo que usar es la más alta disponible. No, es la más alta posible para la estructura que estoy visualizando. Siempre tengo que tener en cuenta lo que estoy visualizando. Entonces, lo más alto posible sin perder en penetración, porque cuanto más alta pongo la frecuencia, me da más resolución, pero me saca penetración. Entonces, lo más alto posible, no disponible. Otra cosa es el foco. El foco es el lugar donde voy a tener mejor resolución espacial porque los haces del eco se van a concentrar en ese lugar. Entonces, el foco a la altura del objeto que estoy visualizando.
me permití agregar algo que no dimos la vez pasada, que es el rango dinámico, que no sería para cambiar siempre, pero que me parece importante en vascular porque es el contraste. Entonces, si yo utilizo un rango dinámico bajo, la imagen va a ser muy contrastada. Si utilizo un rango dinámico alto, voy a tener mayor disponibilidad de grises y la imagen va a ser, digamos, cada color va a ser muy parecido al otro. Lo ideal es utilizarla con bastante contraste en Doppler vascular, pero sin la exageración. Ahora vamos a ver los parámetros de color. Uno que habíamos visto era el tamaño de la caja color. La caja color o el tamaño de la caja me afecta el frame rate, porque no es lo mismo si yo le digo a la máquina, evalúame los ecos que pasan por acá, que los que pasan por todo esto. Si yo lo hago tan grande al tamaño de la caja, me va a afectar el frame rate. El frame rate es la velocidad de barrido y no voy a tener sincronía entre la velocidad del flujo y el color que el equipo puede mostrarme. Entonces, si yo achico el tamaño de la caja, voy a ver mejor. Otra cosa es la ganancia color. Si yo pongo muy poca ganancia color, el vaso obviamente no se llega a pintar. Si pongo demasiada, se extravasa y ya no sé dónde empieza y termina y no puedo verlo con nitidez, claridad, definición. Entonces, la ganancia justa, lo más alto posible, sin que se extravase. El STIR es otra cosa que habíamos dicho, la angulación de la caja. Nosotros podemos ver que si ponemos una angulación incorrecta, la calidad no va a ser la misma que si lo inclinamos con la dirección del vaso. Si el vaso está inclinado, como nos enseñaba Gabriel, yo puedo dejar la caja recta. Ahora, si el vaso está recto, yo necesito inclinarlo para la dirección hacia donde va el flujo, para que el equipo pueda captar los ecos gracias a la angulación, porque el equipo está acá arriba, me capta solo los que vienen hacia acá, más la angulación que yo le doy me puede captar la velocidad real de los ecos o la dirección real de los ecos. Todo esto ya lo habíamos explicado, solo es un repaso. En cuanto al PRF, lo debo adaptar a la velocidad del vaso que estoy visualizando. Es decir, el PRF está relacionado íntimamente con la velocidad media del flujo. Si yo tengo un flujo de una velocidad de 80 en una carótida, lo tengo que poner a la mitad, o sea 40 o menos 10, menos 15. ¿Por qué? Si yo no le pongo esa velocidad al PRF, que recuerden que es la mitad de la velocidad del flujo, cómo se debe colocar, pero para que esta escala me tome el total del flujo. Es decir, si yo tengo valores de 100 y yo le digo al equipo, medime velocidades hasta 80, el equipo va a medir velocidades hasta 80 y esos 20 que le quedan no va a tener ya con qué pintarlos, entonces me da la vuelta y me los pinta con los negativos. Los positivos o los que se acercan al transductor son los que están desde aquí hacia arriba. Generalmente son, dependiendo de cómo coloque el transductor y cómo sea la inclinación, pero generalmente desde aquí hacia arriba vemos rojo, positivo para arterial, pero lo podemos invertir sin problema. Entonces, desde aquí hacia arriba vemos lo positivo. Yo le tengo que decir al equipo que me mida la velocidad que tiene el vaso, o el doble, le tengo que decir el doble. Si tengo flujos de 80, lo coloco en 40, menos 10, menos 15.
Entonces el equipo va a tener una disponibilidad de escala para pintar todo en color rojo o todo en color azul. Cuando se le terminó la escala, porque llegaron a una velocidad de 80 y tiene velocidad de 90 y de 100, ¿qué hace el equipo? Me da la vuelta y me empieza a pintar con estos colores porque acá ya no tiene más. Esto es lo que pasa cuando hay aliasing, ¿sí? Entonces es importante ubicarlo como se debe y de acuerdo a la velocidad del vaso. Nosotros habíamos visto también que en vertebral lo tenemos que bajar para que lo pueda pintar, porque la velocidad es más baja todavía. Entonces hay que adaptarlo al vaso, pero como memotecnia más o menos a la mitad del vaso se coloca el PRF para que la escala me complete las velocidades medias. Bien, si no hay aliasing, y realmente si yo lo tengo bien seteado, el aliasing solo va a aparecer cuando hay una patología, eso lo va a explicar bien Gabriel hoy. Acá, si yo le pongo demasiado alto, entonces hay zonas donde no me las va a pintar. Debo ponerlo acorde al vaso que yo estoy visualizando. Luego, habíamos visto el tamaño del ROI. El tamaño del ROI debe ser 2/3 del vaso centrado, porque si no, las ondas después no van a ser correctas. Lo ideal es ver las velocidades medias y más rápidas, que son las que pasan por el centro del vaso. Demasiado chico o acorde. Es preferible ponerlo demasiado chico y no demasiado grande, por supuesto. La ganancia del PW, lo mismo, o la ganancia del pulsado, lo mismo que en color, se me satura y no puedo distinguir dónde finaliza la onda real. Si la pongo demasiado oscura, me pasa lo mismo, siempre tengo que ponerla balanceada. El triplex. ¿Qué pasa con el triplex? El triplex es ese modo que tengo movimiento arriba, movimiento abajo a la vez. Son 3 modos, 2D, color y pulsado. El equipo, cuanto más exigencia yo le dé, más cosas yo le haga hacer a la vez, me voy a perder calidad. Entonces la imagen del triplex no va a ser la misma. En este caso, en este equipo particular, por donde estaba conectado, me captaba ruido con el triplex y con el duplex no. O sea, con una imagen fija, moviéndola con el update, no. Entonces es un dato también cuando estoy viendo un paciente difícil o un vaso muy pequeño, un flujo muy débil, le tengo que sacar el triplex y utilizar el update para mejorar inmediatamente la calidad y poder tener mayor velocidad. Ven, esto mismo, lo único que hice fue sacarle el triplex y miren cómo cambió. La escala de velocidad. Me pasa lo mismo que hoy les explicaba, pero ahora se ve en un gráfico de velocidad y tiempo y quizás es más fácil de entender. Si yo le pongo una velocidad, este vaso mide 80, y le pongo una velocidad de 40, entonces no va a tener dónde ubicarlo y da la vuelta y lo ubica por abajo. Si lo pongo demasiado chiquitito, yo no voy a poder, le pongo una escala demasiado grande, voy a ver el vaso completo, pero no voy a poder hacer una medida precisa. Entonces, siempre debo ubicarlo de acuerdo al vaso que estoy visualizando. Y el ángulo. Para que ustedes tengan en cuenta, todas estas imágenes son iguales. Están medidas en el mismo momento y lo único que tienen de diferente, o sea, es una imagen frisada que después se le fue cambiando el ángulo. Se le fue cambiando el ángulo este es de 20, este es de 60, este es de 80, este es de 0, este es de menos 60. ¿Qué me pasa? El cálculo matemático de velocidad es diferente en todos, porque yo debo colocar el ángulo en la dirección de donde va el flujo, porque el cálculo matemático, el equipo lo hace en base al ángulo que le doy, ¿sí? Entonces, de 60 para abajo. Bueno, esto ha sido todo en cuanto a los repasos de trucos de calidad de imagen. Excelente, Raquel, excelente. Estaba mirando atentamente las imágenes y la calidad de tu presentación. Felicitaciones, ha sido muy, muy clara
Felicitaciones doblemente, pues sabemos que estás en un periodo de descanso archimerecido y que te tomaste el tiempo con mucha responsabilidad, bueno, para poder estar aquí, así que muchísimas gracias. Voy a tomar 2 puntos de los que acaba de mencionar Raquel para iniciar esta pequeña presentación. Creo que ahí están pudiendo ver. Bueno, esta primera presentación tiene que ver con la utilidad del aliasing para la detección de la estenosis carotídea, que es la presentación de la fecha, es donde vamos a concentrar toda nuestra energía. Simplemente recordar, y a modo repaso, cómo el aliasing, qué es. Acá tienen un concepto que lo único que intenta es manifestar que el aliasing es un término aplicado a la industria de todo, es decir, la industria de las imágenes en movimiento, del audio, de la información, de las noticias, incluso de aspectos relacionados a la vida social, digamos, de las personas. Es decir, no es algo que sea típicamente de la ultrasonografía, pero nosotros aprendemos que es un artefacto de una señal, obviamente que indica un exceso de las limitaciones del sistema. En otras palabras, cuando ven el PRF como acá, que sobrepasa los 26, menos 26, más 26, cuando la velocidad del flujo, por ejemplo, supera ese límite, se genera este efecto de aliasing que a propósito está puesto ahí con letras de color, porque no hace otra cosa que recorrer todos los espectros del color de la caja del PRF, manifestando que ha sido superada la misma. Simplemente recordar que este efecto nosotros lo vamos a generar, lo vamos a buscar y lo vamos a usar en forma favorable para saber exactamente en qué punto ir a buscar las estenosis en cualquier territorio, ya sea arterial o venoso. Solamente deberíamos recordar que usamos el PRF o la caja de color para generar un estigma de las velocidades de flujos esperados. En otras palabras, la mayoría de nuestras arterias, nuestro organismo están a un 100 centímetros por segundo de velocidad, y sobre ese 100 nosotros fijamos las velocidades máximas de PRF en más y en menos, como lo ven en esta imagen, a la mitad de esa velocidad, quiere decir a 50. Algunas tecnologías necesitan bajar a menos 10 más, o sea 40, 30 para tener mejor calidad de imagen, pero el rango debería ser eso. A eso es a lo que llamamos límite de Nyquist, que es el límite que vamos a considerar que corresponde a la mitad de las velocidades. Cuando es superado el mismo, se genera el efecto de aliasing. Con esos conceptos nos introducimos a este pequeño ajuste, en el cual solamente debemos tener en cuenta que los ajustes de nuestra caja pueden ser simétricos, es decir, puedo subir el rojo hasta 40 o 50, por ejemplo, para el Doppler de carótidas, y dejar el azul, por ejemplo, en 23 o ponerlo en 0, por ejemplo. Esto es importante porque va a permitir que nosotros podamos evaluar las estenosis con un ajuste técnico correcto. Sobre este punto que tienen aquí, nos está mostrando que cuando un PRF es bajo, por ejemplo, también es aplicable al aliasing en el Doppler, en las arterias, el Doppler espectral. Ahí el aliasing está dado del Doppler espectral, donde al superar las velocidades de 40, que están viendo en el espectral, la onda se ve de los dos lados. Esto también es aliasing. El ajuste correcto de la escala, es decir, subir la escala del espectral, hace que podamos ver toda la onda y el efecto de aliasing fue eliminado. Entonces, el primer concepto, vamos a manipular el PRF para que cuando nos genere aliasing, ese aliasing esté dado porque las velocidades normales esperadas para los vasos han sido superadas. Dicho esto, el primer concepto a tener en cuenta es que para que nosotros podamos medir estenosis y calcular niveles superiores de las mismas por velocidades, este efecto de aliasing tenemos que usarlo a favor como un marcador de turbulencia y de altas velocidades, teniendo en cuenta que tenemos que tener límites altos de velocidades en nuestras escalas de PRF color y de Doppler espectral. Nuevamente, ahí tienen el ejemplo del dibujito de la imagen que tiene a la izquierda, de que es un efecto de aliasing espectral
y cómo corregirlo, que simplemente es aumentando los PRF de las escalas. De esa manera conseguimos lo correcto. Último, efecto del aliasing como un artefacto en el cual es usado a favor. Observen que las dos escalas, izquierda y derecha, una es de 25, la otra es de 40, como en una el aliasing está generado por una escala demasiado baja, en la cual simplemente una velocidad normal, a pesar de haber placas, puede superar el límite de Nyquist y generar un aliasing, pero que no es indicativo de estenosis. Pero a la derecha, cuando ya ustedes sumen a 40, sí, así que indica que está habiendo turbulencia y aumento de velocidades. Entonces, el primer mensaje para reafirmar una herramienta útil es usar un ajuste de frecuencia de repetición de pulso, PRF, a una escala apropiada. Esto quiere decir que normalmente sugerimos usar nuestras tecnologías con un ajuste de la mitad de la velocidad esperada, es decir, 40-50. Es ahí cuando... ¿Por qué debemos estos de sencillo con límites? Ver si obtenemos información diferente y claramente nosotros queremos obtener y tener una correcta correlación. Ahí están viendo en todos los clips diferentes ajustes con mismos ángulos y ajustes de PRF nos pueden mostrar un paso que no tiene estenosis, como es el del ángulo superior de la derecha, con respecto a los ajustes correctos en el inferior, que está a 70. Solo mencionar que cuando tenemos ajustes apropiados, vemos lo que necesitamos ver y usamos el efecto de aliasing. Último punto, ¿y para qué nos sirve el aliasing? Entonces, recordatorio de la estenosis. Ese es el lugar donde nosotros vamos a ir a poner una muestra a 60 grados para obtener la correcta cuantificación de la estenosis. De más está decir que esta muestra de 60 grados ya es un estándar usado universalmente y que se tiene que direccionar respecto del ángulo del flujo. Otro de los ítems que nos pareció de mucha importancia es este ítem que fue mencionado por Raquel. Realmente me parece que es otro punto clave. Yo aquí ya lo desarrollo, no como ajuste, esa fue una charla magistral, sino sencillamente cuando nos aporta y cuando medimos correctamente una estenosis. Lo primero, aprendimos cómo nos orienta el aliasing, ahora vamos a aprender cómo los ángulos pueden jugarnos a favor o en contra. Simplemente podemos tener información incorrecta si usamos incorrectamente los ángulos en la física del Doppler. Entonces, ahora tienen un pequeño concepto sobre qué quiere decir ángulo y hacia dónde nos lleva. Cuando nosotros aprendemos dinámica del flujo, aprendemos que para tal ángulo corresponde tales velocidades de flujo. Pero eso quiere decir que existen variables matemáticas en la cual el coseno del ángulo genera la variabilidad de la información que vamos a obtener respecto de las velocidades. En otras palabras, cada vez que nos angulamos diferentes para observar un fenómeno de velocidades de flujo, la información que vamos a tener a diferentes posicionamientos del ángulo, 20, 40, 60 o lo que sea, va a hacer que las velocidades del mismo flujo en nuestros correctores de equipos la obtenida sea totalmente diferente. Entonces, ¿cómo estandarizar la misma para que el uso apropiado del ángulo nos dé la información correcta? Tenemos que tener en cuenta que existen técnicas como en la ecocardiografía donde no hay discusión que el ángulo que se usa para todas las evaluaciones, tanto en Doppler continuo como espectral, y el ideal del Doppler tisular es el ángulo cero. No hay discusión sobre esto, pero tiene que ser un ángulo cero perfectamente direccionado respecto del flujo. Hay dos ángulos que no debemos olvidar, que es el de insonación, el formado entre el haz de ultrasonido y el eje del vaso, y el ángulo Doppler, que es el formado entre el haz de ultrasonido y el eje del flujo. Aquí es cómo podemos ver ángulos diferentes en el mismo vaso, obtener ondas diferentes y velocidades diferentes. Esto va a ser crucial, como sucede, por ejemplo, en la ecocardiografía, donde existe un abordaje a 0 grados, de
algo que ya no es discutible para obtener siempre variables lo más cercano posible a la realidad. Aquí viene el punto crucial, que es el ángulo Doppler, que como les decía es el que formamos entre el haz de ultrasonido y el eje del flujo. Yo creo que este concepto va a ser el más importante para entender lo que viene, que es esto, lo que están viendo en la imagen inferior. No nos alineamos respecto al vaso, sino respecto a la dirección del flujo, que puede ser sumamente ambigua dentro del vaso sanguíneo. Para no complicarnos con estas variables físicas o matemáticas, lo que nosotros podríamos recordar y entender es que cuando cambiamos el ángulo o cuando insonamos desde un posicionamiento distinto, vamos a obtener información variable, y eso va a aplicar a conocimientos variables e imprecisiones de mucha variabilidad. Acá tienen un ejemplo. Esto fue publicado en JACE, en la revista JACE, en el año 2006 ya, y fue un llamado a la comunidad donde nos decían sencillamente: miren cómo cuando varían el ángulo van a obtener información distinta del mismo paciente, no van a poder hacer seguimientos a ver si esas estenosis van creciendo, e incluso van a poder diagnosticar o subdiagnosticar falsas estenosis, es decir, mal ángulo, malas velocidades, y entender que ya en esos años estaban estimulando al uso de un ángulo ideal de 60 grados. Nosotros insonamos y nos angulamos respecto al eje de flujo. Eso sería este segundo ítem de apoyo para entender cómo graduamos o medimos las estenosis. Lo hacemos sobre flujos turbulentos siempre, porque las estenosis existen en presencia de flujos turbulentos siempre, es decir, para que uno esté, debe estar el otro. Aquí solo pueden observar cómo cuando sustraigo el color con un ángulo de 60 grados obtengo una velocidad X, 0,68. Miren aquí cómo con un ángulo totalmente diferente, en ambos casos inapropiados, se obtienen en el mismo vaso, en el mismo sitio, dos velocidades totalmente diferentes. Es decir, con uno tiendo a medir más velocidad, con el otro tiendo a medir menos. Claramente, si no coloco el ángulo apropiado, voy a tener información diferente en el caso de las estenosis. Aquí simplemente les estoy mostrando cómo, independiente del ángulo que usemos, podemos obtener información apropiada, pero también podemos tener doppler espectrales diferentes. Por ejemplo, en la derecha ven una onda espectral completamente llena de ecos, mientras que, con una ventana espectral limpia, mientras que en la izquierda de su pantalla ven una totalmente llena de ecos. Variabilidad de ángulos, variabilidad de información. Este es el último ítem que les quiero compartir, que he trabajado con esto especialmente para esta presentación. Lo que están viendo en las imágenes superiores es cómo cuando yo voy variando el ángulo en el mismo vaso, en el mismo paciente, voy obteniendo información totalmente diferente. Yo me puse a jugar con esto durante esta semana, y la finalidad de la misma era mostrarles cómo se van realizando variabilidades de la información que obtenemos en el mismo vaso, con o sin estenosis, y yo los quiero llevar a lo que realmente me interesa que hagamos en todo el mundo. Actualmente son normativas ya de uso universal, que es el uso del ángulo apropiado de 60 grados respecto del eje del flujo como ángulo único, es decir, no usar las variabilidades. Ahí tienen, por último, cuáles eran los grados de estenosis. Por ejemplo, para cada variabilidad de ángulo que yo iba generando en el mismo paciente, en el mismo vaso, esto fue un protocolo ultrafast de conocimiento o investigación aplicado a didáctica para compartirlos con ustedes. Al recordarlo, ahí nuevamente tienen otro donde estoy haciendo variabilidades angulares, trabajando en el mismo caso, en el mismo paciente, subiendo los ángulos de 70, 80, 85 grados, 90 grados, y observen cómo la información que yo voy obteniendo es absolutamente diferente.
Ahora, habiendo visto esto, me gustaría que revisen las velocidades que obtengo con esas variabilidades de ángulos en las cuales ahí nosotros estamos viendo entonces velocidades ultra elevadas. Observen la última, no es erróneo la medición con esos límites de velocidades exponenciales, donde van a más de 16 metros la variabilidad para un vaso que en este caso no tenía estenosis. A recordarlo entonces, una de las variables que yo considero de interés es el uso de la estandarización del ángulo 60 grados, algo que desde nuestra guía que tuvimos oportunidad de escribir y publicar el año pasado, enfatizamos abiertamente para tener reproducibilidad. Ahí, por último, este ejemplo que me permití filmarles en directo, donde estamos viendo cómo cuando vamos cambiando los ángulos, ver cómo vamos moviendo el ángulo, vamos obteniendo información totalmente diferente y esto no debería pasar. Bien, también tengo que recordarles respecto al ángulo que hay dos variables de uso universal que no tienen dependencia del ángulo. Uno de ellos es el índice de resistencia, muy usado en múltiples órganos, y por otro lado es el tiempo al pico sistólico. Ambos pueden ser obtenidos con el ángulo que se le ocurra, sonando al vaso, pero no son variables dependientes del ángulo. Dicho esto, ya nos abocamos a la presentación de la fecha. Este es un caso sumamente sencillo, una persona de 60 años que previo a realizarse un test de ecoestrés de reposo y esfuerzo, me cuenta en el check primero que de approach que tiene antecedente de una oclusión total de la carótida interna derecha. Como ustedes saben, esto es un predictor sumamente importante para la enfermedad coronaria, con lo cual mi primer estímulo fue conocer realmente si tenía obstrucción o no. Una persona que se seguía en un hospital público, este test había llegado por derivación a nuestra institución, el ecoestrés, pero bueno, me tomé el tiempo para también mirar las arterias carótidas. Este es el lado izquierdo, como pueden ver en la arteria carótida común, la interna, externa, están todos los flujos presentes. Podemos decir que el lado izquierdo está todo ok. Ahí está la arteria vertebral, está todo ok. Este es el lado derecho, yo se los dejo correr. Les voy a pedir que comiencen a prestar atención porque les voy a pedir posteriormente su opinión, a ver qué les parece. Seguramente vamos a estar de acuerdo desde el inicio, van a tener la misma sensación que yo tuve con esta paciente. Miren esta imagen. Este es el primer approach que hago con Doppler color al flujo de la carótida interna, donde se está viendo pulsar la arteria carótida externa, y me gustaría que me digan si ven uno o dos vasos con flujo. Si tienen ganas y pueden chatear, les pido que lo hagan. Este es el lado derecho, el que supuestamente tiene una oclusión total, y les pido por favor que me den su opinión si están totalmente ocluidos o se ve algo de flujo. Bien, creo que la mayoría va a coincidir que hay un pequeño desfiladero de flujo. Exacto, correcto. Felicitaciones, Edison. Ahí estoy viendo tu comentario. Paula, qué bueno verte aquí. Héctor Costa, ¿cómo estás? Todos han dicho que ven un pequeño flujo ahí, esa fue la sensación. Ahí se los estoy proyectando en una vista longitudinal, donde se ve un desfiladero en la arteria carótida interna, que en la teoría, por otros test, varios test de Doppler y 2 angiotomografías, habían cerrado que la persona tenía negado cualquier clase de tratamiento y tenía una oclusión total. Como pueden ver, hay un desfiladero, esto no es oclusión total, y aquí viene la imagen más rica del momento. Las velocidades que tienen, las voy a agrandar, son sumamente elevadas, eso quiere decir que tiene 282, 84 de velocidad diastólica con una carótida común de 20 y de 3 de velocidad picosistólica. Si ustedes ya intentan hacer la ecuación para saber qué nivel de estenosis tienen,
seguramente vamos a estar de acuerdo en que hay una estenosis significativa. Ya vamos a ver cómo y cuándo. El último punto es que a nivel distal hemos empezado a medir con las nuevas escalas las velocidades de flujo, que en este caso la velocidad de flujo es de 27 centímetros sobre segundos. Ahora en unos segundos vamos a aprender qué valor le damos a esta paciente y cuál es su correlación para saber qué porcentaje de estenosis tiene. El flujo distal entonces de 27 centímetros sobre segundo. El último punto es esto que ve aquí donde dice hora, que es el timer del equipo, donde está mostrando el tiempo de aceleración de la onda de flujo que está mayor a 100 milisegundos, lo cual confirma que la estenosis es significativa. Por último, en este caso les quiero mostrar la corroboración de la regla para decir que no existe una obstrucción total, en la cual están viendo el flujo en la arteria oftálmica, estos Doppler transcranianos en sus variables más sencillas, donde vemos que el flujo es anterógrado, tiene retardo de tiempo al pico, eso lo ven en la barrita de color amarillo, ahí tienen las velocidades, y la onda es positiva. Bueno, ahora nos vamos a referir a este mundo de estenosis, teniendo en cuenta los dos puntos más importantes, 3 puntos de repaso que voy a invitar a Raquel. Siempre está bueno rever lo que hemos visto. Dijimos en las presentaciones previas que el mundo ha dejado de usar el IMT, pues tiene actualmente una indicación clase 3, es decir, no medimos el grosor mínimo de rutina, dado que no se ha podido demostrar a la fecha que tenga la utilidad esperada de 20 años atrás. Lo que sí medimos son placas, y sobre esas placas vamos a ir a buscar nosotros las estenosis. Sí quiero enfatizar que nosotros hemos trabajado junto con la Sociedad de Cardiología y CISIAC en el endorsement de este documento, que es la nueva guía americana publicada por la ASEC, que es la Sociedad Americana de Ecocardiografía. Y en este documento que tuvimos oportunidad de trabajar desde el principio, pudimos ver estos ítems. Por ejemplo, está desaconsejado el uso del GMI, y tenemos una cuantificación de las de las placas, perdón, según que las mismas tengan prominencia de más de 1.5 hasta 2.4 para llamar placas aplanadas, y más de 2.4 o de 2.5 mejor, correcto, para llamar placas prominentes. Esos conceptos son los que habíamos visto en la vez pasada y me pareció muy bueno un micro repaso. Las dividimos ecográficamente si generan conos de sombra o no, para diferenciar las cálcicas de las no cálcicas. Dentro de las no cálcicas, las fibras lipídicas son las predominantemente fibrosas, si los bordes son regulares o no, la extensión y la morfología de la misma. Pero es aquí a donde los quiero llevar, porque nosotros hoy en día podemos ver y entender las estenosis teniendo en cuenta, las velocidades. Uno de los ítems más importantes va a ser entender que cuando medimos a nivel de la placa ligeramente distal a la misma, a donde la LIASI nos marca que vamos a ir a poner nuestro ángulo, que ya entendimos que debe ser de 60 grados, vamos a encontrar unas velocidades entre las cuales la velocidad pico sistólica, al superar los 125 centímetros sobre segundo, la de fin de diástole más de 40, vamos a entender que ya estamos frente de una estenosis significativa. En caso de no superarla, vamos a estar en el campo de las no significativas, que son las estenosis menores al 50%. Estas no se pueden ni deben cuantificar de otra manera que no sea esa, es decir, explicar que las mismas, cuando no superan los 125 o los 40, no corresponden a estenosis significativas. Uno de los puntos más importantes que actualmente contamos con estas nuevas escalas, esta información proviene del documento que publicamos el año pasado, donde mostramos que, por ejemplo, podemos cuantificar estenosis al 60% cuando las velocidades superan son mayores a 125, pero la velocidad de fin de diástole es mayor a 40 y menor a 100 centímetros sobre segundo, y tenemos un índice de 3 y menor de 4. Cuando son mayores al 70, las velocidades ya han superado 240 de sístole, más de 100 la diástole. El índice, presten mucha atención, ahora me voy a referir al mismo, es mayor a 4,
y miren que por primera vez aparece la velocidad pico sistólica distal, que debe ser tomada lo más distal a la placa posible. A veces sugerimos lo más distal, es lo más distal, queriendo decir más de 4 centímetros o 3 centímetros, a donde vemos que decaen las velocidades, y si es mayor a 50 en la velocidad distal, esa estenosis tiene una confirmación y una alta correlación con la radiografía digital, tomografía o resonancia, sumamente elevada. Para mayores a 80, fijen la atención que el índice no cambia, sigue siendo mayor de 4, pero lo que cambia es la caída de la velocidad distal, que ahora es menos de 50. Por otro lado, la velocidad pico sistólica es mayor a 370. Cuando ya son mayor a 400 y los índices superan los 5 y las velocidades distales, sobre todo, son menor a 30, ya estamos frente a estenosis del 90%. Lo bueno es que nosotros actualmente podemos hacer el seguimiento del 10% para ver estos crecimientos de placas que antiguamente no lo podíamos hacer, es decir, el aumento de la estenosis. Claramente tenemos frente a nosotros un método que es costo efectivo, seguro, reproducible en las diferentes cortes y que nos sirve para la repetición y el seguimiento de nuestros pacientes, esto comparado en este caso con el IMT. Cuando vemos una placa, entonces aprendemos que la aliasing va a ser nuestra guía para ir a poner la muestra de velocidades. Últimos ítems. Recordar respecto de placas que las mismas, según las cuantías que tengan de calcio, pueden ser sumamente dificultosas para evaluar. No es el caso de esta placa fibrolipídica, pero sí observen esta, donde los conos de sombra del calcio no nos permiten obtener señales de color o señal Doppler. Pero aquí les quiero dejar un alivio, porque nosotros vamos a ir a buscar normalmente las estenosis distales a donde nosotros deberíamos tener donde nosotros encontraríamos la salida de flujo de más alta velocidad. Lo que les quiero decir es que normalmente si esta placa va a dar una estenosis, nuestro ángulo de Doppler debería ser colocado a ese nivel que es en la salida del flujo, que casualmente es justo donde yo voy a tener, por ejemplo, señal de Doppler. Aquí tienen placas que nos generan problemas para cuantificar las estenosis. Acá tenemos placas heterogéneas. Habíamos aprendido que estas placas se llaman placas vulnerables, tipo 1 o 2, porque tienen un fuerte predominio de fibrolípidos. Estas son placas que, como están viendo, no generan aliasing para un PRF de 28, y al no generar aliasing, claramente entendemos que probablemente no solamente no generan turbulencia, sino que tampoco generan estenosis significativa. Lo que quiero decir que en esta cuantía, simplemente a color, cuando yo no tengo aliasing, ya entiendo que esta placa va a ser una placa que puede ser informada como cálcica, de bordes regulares. Por ejemplo, podría ser informada como prominente si pasa a los 2.4, pero al no ver ni siquiera aliasing, ya entiendo que es una estenosis no significativa. Tan no significativa que nosotros hemos empezado a entender que estas placas solamente con el color podríamos ya tener una noción si generan o no estenosis. El punto que viene tiene que ver con un punto pasado de la prevención, donde les quiero mostrar cómo medimos dos cosas. El área de placa, que puede ser importante para el primer approach del paciente, pero que no tiene nada que ver con la estenosis. El segundo punto, que tiene que ver con la altura de la placa, que sí tiene que ver con predictores pronósticos, pero tampoco nuevamente con la estenosis. Yo quería enfatizar esto, porque si bien lo mencionamos en las presentaciones previas, no abordamos la utilidad que tiene el mismo para esta correlación con las estenosis. Ahora me voy a referir, avanzo para mostrar directamente donde quiero llevarlo, que es este mundo de las estenosis. Acá simplemente vamos a usar otro caso, otro paciente con ecodoppler color carotídeo, donde podemos ver, en este caso, una persona asintomática con una placa prominente con aspecto heterogéneo.
Aquí pueden ver cómo el aliasing nos está sirviendo de guía para saber dónde vamos a ir a poner la muestra. Ese es el ítem que yo les quiero manifestar. También nos está diciendo que existe turbulencia y aumento de velocidad simplemente con ver el color y la angulación correcta y el PRF correcto. Es por eso que decimos empezar por ahí. Aquí ven cómo estamos conectando para obtener lo que llamamos index, la primera velocidad en la parte superior de la izquierda, en el tercio medio de la carótida común a 60 grados. Posteriormente, vamos a poner la muestra en el sitio exacto del aliasing, que si prestan atención, van a ver que está ligeramente distal a donde está la máxima prominencia de la placa. Esto lo manifiesto porque simplemente cuando tenemos calcio, este fenómeno a veces nos intranquiliza porque suponemos que abajo del calcio está la máxima estenosis, pero el Doppler cuantifica en la salida del flujo, que generalmente es el sitio que se ve del mismo y no el que está ocultado por las placas cálcicas. De esto se obtiene un índice que es la división entre la velocidad máxima obtenida en la carótida interna, por ejemplo, en el sitio de la estenosis, que en este caso sería de 232, dividido en la velocidad picosistólica en la carótida común, el tercio medio, que es de 96. Y lo último, que obtenemos la velocidad de fin de diástole en el sitio de la estenosis. Comentario: en el flujo espectral de la imagen inferior se ve el aliasing y por otro lado la ocupación de la ventana espectral por ecos que la tornan blanca dan la imagen de turbulencia. Entonces, ¿qué medimos? Medimos la velocidad picosistólica, medimos la velocidad de fin de diástole, como lo ven en este esquema, y hacemos un índice que es la división entre la velocidad picosistólica en la arteria carótida interna y, en el tercio, y la velocidad picosistólica en el tercio medio de la carótida común. Estas son las escalas que teníamos hasta el día de hoy, que nos encargamos de reactualizar, de escribir nuevamente, en la cual, como pueden ver, solo podíamos diferenciar estenosis menores al 50, del 50 al 70 y más del 70, es decir, no teníamos la oportunidad de seguir al 10%. Con esta cuantía, nuestra paciente tiene un índice de 2.4, las velocidades que ven en pantalla, y si usara esta tabla, tiene una estenosis mayor al 50%. No puedo decir más nada que eso. Con las nuevas cuantías, con estas nuevas placas, nosotros podemos evaluar estenosis del 10% y si recalificamos a nuestro paciente, podemos ver que tiene una estenosis del 60%. Ahí tienen dónde se ubicarían según las cruces rojas, los datos obtenidos de nuestro paciente, y podemos saber con mucha más precisión y mayor correlación con la angiografía o con la estenosis real que tiene su arteria carótida con estas nuevas clasificaciones. Entonces coincidimos en la mejoría de las mismas. ¿Qué estimuló el uso y la recuantificación y el reestudio del ecodoppler para generar estas nuevas escalas de cuantificación? Lo que tienen en pantalla, el European Heart Journal en el año 2017 publica este documento donde hace un llamado a la comunidad y simplemente nos dicen, bueno, el ultrasonido debe evaluar progresiones mayores al 20%. Puede evaluar la presencia de hits, que son los golpes que generan las microembolias en el Doppler transcraneado. Puede evaluar la circulación colateral y la reserva vascular del Doppler transcraneano, la cuantía de las placas, la ecolucidez de la placa para determinadas vulnerables y, por ejemplo, los casos donde podamos ver áreas ciegas o no para placas con calcio. Aquí tienen nuevamente otro caso donde vemos que nuestro paciente a lo largo de los años progresa la estenosis, aumentan las velocidades. Fijen la atención que la carótida interna tiene 3,36 m, una diástole de 115, y en la carótida común 74. Si nosotros llevamos al mundo de las ecuaciones, con las cuantificaciones usadas hasta hace poco tiempo, 1 o 2 años atrás, verán que en este caso nosotros podríamos informar que la estenosis es mayor del 70%. Esto pasaron los años y aumentó la estenosis, pero si lo calificamos con las cuantías actuales, vamos a ver que nuestro paciente sería reubicado en primera instancia
a una estenosis mayor al 60%. Eso ya lo sabíamos, ya lo habíamos reubicado previamente en el eco previo de 3 años atrás. Pero observen cómo ahora, tratando de ver si la velocidad picosistólica distal a la posestenosis es mayor o menor a 50, nosotros podríamos recalificar a nuestro paciente, y en este caso, cuando evaluamos la velocidad picosistólica distal, al ver que la misma es mayor a 50 centímetros sobre segundo, sabemos que tiene una estenosis mayor al 70%. Nuevamente, las nuevas escalas nos muestran una correlación con la angiografía, angiotomografía o angioresonancia de una sensibilidad y especificidad alta. Es decir, de alguna manera, con todos los métodos estamos viendo la verdad de lo que tiene nuestro paciente. Por último, en estas últimas recomendaciones, nosotros hemos fijado el foco de atención en el complemento que el Doppler transcraniano nos puede brindar en alguna de estas situaciones. Esto quiere decir que usando la ventana transorbital, es decir, pidiendo al paciente que cierre el párpado, apoyando el transductor, este puede ser el transductor lineal, o el cardiológico, podemos obtener una onda de flujo a 4 centímetros de profundidad en la arteria nutriente del ojo, en la arteria que irriga el ojo, que es la arteria oftálmica. Cuando lo colocamos en la ventana transtemporal, nosotros podemos ver en la ventana transtemporal que nuestro transductor lineal va a fracasar en darnos imágenes de calidad, con lo cual el único transductor que podemos usar es el transductor de cardio. Aquí tienen como distintas ventanas, pueden abordar, por ejemplo, la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior o la arteria oftálmica. En la vida real, probablemente pocas veces necesitemos usar todas estas ventanas. Seguramente van a ser suficientes las ventanas oftálmicas para ver si el flujo de la arteria oftálmica es anterógrado, se pinta de color rojo y va hacia el ojo, o es positivo, o está totalmente invertido para las obstrucciones totales. Pero lo cierto es que la velocidad pico de la estenosis, de la posestenosis, nos va a permitir recalificar del 10% con muy alta precisión, como tiene esta imagen, las cuantías de las estenosis. Mientras que el Doppler transcraniano, evaluando al menos la arteria oftálmica o la arteria cerebral media, nos va a dar información sobre el flujo colateral en los vasos intracerebrales. Aquí tienen un ejemplo que filmamos y grabamos para mostrarles cómo se apoya el transductor. En este caso se selecciona un transductor de Doppler cardíaco. Ahí tienen cómo se observa la arteria oftálmica. Ahí es donde nosotros, al ver que se pinta de rojo, sabemos que se acerca al ojo. Eso indica que el flujo es anterógrado en el territorio carotidio y cerebral anterior de ese lado. Y obviamente las calidades de flujo y la ausencia de retardo de tiempo al pico sistólico. En este caso, están viendo cómo se hace el abordaje. Aquí está magnificado, donde ponemos la muestra. Se hace a 0 grados, no se usa otro grado, no es necesario. Y cómo se obtiene el flujo. En este caso, la arteria oftálmica ha obtenido una velocidad media, por ejemplo, de 20 centímetros más o menos 10 sobre segundo. Si la colateral o la del otro lado tiene una variabilidad no mayor al 30%, entendemos que existe circulación colateral eficiente, y si es mayor, la circulación colateral es ineficiente. Aquí estamos en una ventana transtemporal, también con un transductor de cardio. El vaso que se observa inmediatamente es la arteria cerebral media. La misma se dirige hacia el transductor, que es hacia el cono, y ante la evaluación de la misma obtenemos las velocidades anterógradas, como están viendo ahí, y ahí el mensaje: la velocidad media debe ser siempre menor al 30% entre ambos lados, a igual profundidad. Ese sería el primer mensaje respecto a la arteria cerebral media. Bien, dicho esto, solamente voy a remencionar que la evaluación de la circulación colateral, aquí tienen, creo que esta es la placa que uno tiene que tener al alcance de la mano, es decir, las variabilidades mayor o igual al 30% pueden en estos casos indicarnos la presencia de colateralización o no
la presencia de flujo anteroro en la arteria oftálmica nos indica la permeabilidad del sistema carotidio interno y cerebral anterior. Y por último, quiero que miren este caso donde podemos ver que nosotros tenemos velocidades elevadas, una aleación sumamente importante sobre una placa fibrolipídica, no olvidar las características de la misma, en la arteria carótida común con 115, un índice Doppler de 5.25 y una velocidad de 6 metros y una diástole de 209. En este caso, entonces, nosotros reubicamos a nuestro paciente luego de evaluar las arterias oftálmicas a una estenosis mayor al 90%, dado que la velocidad pico sistólica superaba los 6 metros, la fin de diástole de los 200, el índice era superior a 5 y la velocidad pico sistólica distal era menor a 30. Por último, la circulación colateral en la arteria oftálmica ya presentaba diferencias respecto de la contralateral. Aprovechamos ahí para saludar a todos los que nos están acompañando en estas jornadas, recordarles que estas presentaciones y videos tienen dos finalidades, van a estar todos compartidos al finalizar este curso, pero sobre todo queremos recordarles que nuestros dos focos de finalidades fueron diseñados y pensados para poder brindarles los ajustes correctos, en este caso asociado al uso de tecnología WinSonic, pero aplicables a cualquier tipo de tecnología, y la finalidad simplemente es obtener imágenes de calidad y diagnósticos de precisión. Es por eso que, desde mi modo de ver, es una de las que abordamos con tanto énfasis el uso de los ajustes técnicos del equipo, el conocimiento de lo que nos brinda cada ajuste técnico, y me siento muy afortunado dado que siempre desde mis orígenes he aprendido el uso de estos ajustes de las personas que nos pueden enseñar y hacer entender la utilidad del mismo, que son las personas realizadas que están asociadas a la bioingeniería o a la ingeniería o al uso de las tecnologías en la aplicación biológica de las imágenes. Así que es por eso que, Raquel, realmente tu presentación y tus claridades nos aportan muchísimo. Yo me quedo pendiente a ver si hay alguna pregunta o presentación más o algo más que podamos aportar. Creo que no. Yo creo que ha sido muy claro, acá como te escriben, Gabriel, ha sido muy claro, así que creo que quedó más que explicado. No me voy a fijar, pero creo que no hay preguntas. Bueno, magnífico. Raquel, nuevamente, muchísimas gracias. Vamos a dar un approach de 30 segundos. En nuestro próximo encuentro vamos ya a otro territorio que es hay una avidez sumamente importante, es decir, yo creo que siempre el primer territorio donde hay una gran avidez por conocer detalles, en fin, técnicos, lo que sea, es carótidas. El segundo punto es aorta abdominal, todos hacen prevención. Quedan dos charlas. La próxima entonces, el 1 de octubre, es aorta abdominal, cómo explorarlas, los ajustes técnicos, donde vamos a tener también la presentación y la contribución, obviamente, de Raquel, como siempre. Y posteriormente ya finalizaremos con la evaluación de las arterias ilíacas y femorales en prevención, con algunos tips de estenosis. Así que, si están de acuerdo, de mi parte me despido. Agradezco a Alexander, que siempre nos facilita enormemente el trabajo, a todo el grupo de Tecno, está Eugenia, Corey, desde la gerencia, el CEO y todo el mundo siempre trabajando para que cada evento salga muy bien, y obviamente hiper agradecido, Raquel. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias a todos también de mi parte y agradecerte como siempre, Gabriel, por tu predisposición y sobre todo claridad en los conceptos. Eh, la verdad que es un placer escucharte siempre. Muchas gracias. Que descansen el fin de y que estén muy bien.